Bienvenido a Historia a través del cine y prepárate para adentrarte en las profundidades de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto que surgió a partir de la Primera Guerra de Indochina, 1946 a 1954, en la cual las tropas coloniales francesas combatieron contra el Viet Minh liderado por Ho Chi Minh. Sin embargo, la Guerra de Vietnam adquirió una importancia y un impacto mucho mayores en la historia mundial. La guerra fue el resultado de la Guerra Fría y la lucha entre el comunismo y el capitalismo. Estados Unidos se involucró en el conflicto para detener la expansión del comunismo en el sudeste asiático, respaldando al gobierno de Vietnam del Sur. Por otro lado, el Vietcong y el ejército norvietnamita lucharon por la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista. La Guerra de Vietnam tuvo un impacto significativo en varios aspectos. Pérdida de vidas. La guerra causó la muerte de millones de personas, tanto militares como civiles, incluidos soldados estadounidenses, vietnamitas y de otras nacionalidades. La violencia y los horrores de la guerra dejaron cicatrices duraderas en la sociedad. Protestas y movimiento pacifista. La guerra provocó una gran oposición y protestas en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. El movimiento pacifista se fortaleció y se convirtió en un factor importante para el cambio social en la década de 1960. Cambios en la política estadounidense. La guerra de Vietnam polarizó a la sociedad estadounidense y afectó la política interna del país. La impopularidad de la guerra contribuyó a la caída del presidente Lyndon B. Johnson y tuvo un impacto duradero en la confianza del pueblo estadounidense en el gobierno. Reconfiguración geopolítica. La guerra tuvo un efecto significativo en la geopolítica de la región y del mundo en general. Contribuyó al auge del poderío militar y económico de China, así como al fortalecimiento de la influencia de la Unión Soviética en la región. En resumen, la Guerra de Vietnam fue un conflicto que trascendió las fronteras de Vietnam y tuvo un impacto profundo en la historia mundial. No solo causó pérdidas humanas significativas, sino que también generó protestas masivas, cambios políticos y reconfiguraciones geopolíticas. Su legado perdura hasta el día de hoy y sigue siendo objeto de estudio y reflexión. La Guerra de Vietnam tuvo sus raíces en la lucha por la independencia de Vietnam del dominio colonial francés. Después de que Francia fuera derrotada en la Primera Guerra de Indochina, Vietnam se dividió en dos partes: Vietnam del Norte, liderado por el comunista Ho Chi Minh, y Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y otras potencias occidentales. Estados Unidos se involucró en la guerra principalmente debido a su política de contener la expansión del comunismo durante la Guerra Fría. Temiendo la propagación del comunismo en el sudeste asiático, Estados Unidos consideró la estabilidad de Vietnam del Sur como un factor clave en su estrategia de seguridad global. Además, también había intereses económicos y geopolíticos en juego en la región. Durante la Guerra de Vietnam, tanto el ejército estadounidense como el Vietcong y el ejército norvietnamita emplearon diferentes tácticas en el campo de batalla. Estados Unidos confiaba en su superioridad tecnológica y su capacidad aérea, llevando a cabo bombardeos masivos, la utilización de helicópteros y tácticas de guerra convencional. Por otro lado, el Vietcong y el ejército norvietnamita adoptaron tácticas de guerrilla y guerra de guerrillas. Se basaban en la movilidad, la sorpresa y la adaptación al terreno, utilizando túneles, trampas y emboscadas para desgastar y debilitar al ejército estadounidense. La Guerra de Vietnam fue muy impopular tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. En Estados Unidos, las protestas y manifestaciones contra la guerra se intensificaron a medida que aumentaban las bajas y los horrores de la guerra se difundían a través de los medios de comunicación. El movimiento pacifista y los grupos estudiantiles jugaron un papel importante en la oposición a la guerra, organizando manifestaciones masivas y boicoteando a las empresas que se beneficiaban de la guerra. La opinión pública en otros países también se volvió en contra de la participación estadounidense en la guerra, lo que llevó a un aislamiento diplomático y a una creciente presión internacional para poner fin al conflicto. La Guerra de Vietnam tuvo graves consecuencias tanto para Vietnam como para Estados Unidos y el mundo en general. Entre las consecuencias a largo plazo se encuentran: pérdida de vidas y heridas. Como se comentó anteriormente, la guerra causó la muerte de millones de personas, tanto militares como civiles, y dejó a muchos otros heridos y traumatizados. Destrucción y desplazamiento.
la guerra dejó un rastro de destrucción en Vietnam, con ciudades y pueblos devastados y una gran cantidad de desplazados internos y refugiados. Consecuencias políticas. La guerra de Vietnam provocó cambios significativos en la política estadounidense. La impopularidad de la guerra contribuyó a la caída del presidente Lyndon B. Johnson y llevó a un replanteamiento de la política exterior y militar de Estados Unidos. División y cicatrices sociales. La guerra dividió a la sociedad estadounidense y generó tensiones raciales y políticas. Además, dejó cicatrices en la sociedad vietnamita, con problemas de salud y medioambientales causados por el uso de agentes químicos como el agente naranja. Legado global. La guerra de Vietnam tuvo un impacto duradero en la forma en que se percibe y se lleva a cabo la guerra. Se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión y el imperialismo, y sirvió de inspiración para movimientos y luchas en todo el mundo. En resumen, la guerra de Vietnam tuvo una serie de consecuencias a largo plazo y dejó un legado duradero tanto en Vietnam como en Estados Unidos y a nivel global. Su impacto político, social y cultural sigue siendo objeto de estudio y debate hasta el día de hoy. Apocalipsis Now es ampliamente reconocida como una obra maestra y una representación artística y poderosa de la guerra de Vietnam. La película captura la locura y la deshumanización de la guerra de una manera visceral y visualmente impactante. A través de su narrativa, imágenes y simbolismo, la película nos sumerge en la oscuridad y la violencia de la guerra, cuestionando la moralidad y la humanidad en situaciones extremas. La dirección de Francis Ford Coppola en Apocalipsis Now es magistral. Utiliza técnicas cinematográficas innovadoras para crear una atmósfera claustrofóbica y opresiva, como el uso de la luz y la sombra, el sonido y la música, y los movimientos de cámara intensos. Las actuaciones, encabezadas por Martin Sheen y Marlon Brando, son excepcionales y transmiten la angustia y la locura de los personajes. La película también se destaca por su cinematografía impresionante, con imágenes impactantes de Vietnam y sus paisajes, y escenas de acción intensas y emocionantes. Además, el uso de la música, especialmente la icónica de The Doors, contribuye a la atmósfera y el tono de la película. Apocalipsis Now está llena de escenas icónicas que han dejado una huella duradera en el cine. Desde el ataque en helicóptero al son de Ride of the Valkyries, hasta el encuentro con el enigmático coronel Kurz en la oscuridad de la selva, cada escena es visualmente sorprendente y llena de tensión. La película aborda temas profundos como la locura, la deshumanización, el poder corruptor de la guerra y la moralidad en tiempos de conflicto. A través de la historia del capitán Willard y su búsqueda de Kurz, Apocalipsis Now plantea preguntas sobre la esencia de la humanidad y los límites de la razón en situaciones extremas. Es importante tener en cuenta que Apocalipsis Now es una obra de ficción y no pretende ser un documental histórico. Sin embargo, la película refleja de manera efectiva los horrores y la locura de la guerra de Vietnam, así como las experiencias de los soldados y las consecuencias psicológicas de la misma. Si bien la película no se adhiere estrictamente a los eventos históricos, captura la esencia de la guerra y ofrece una visión subjetiva y artística de la misma. Es interesante comparar la representación de la guerra en la película con los hechos históricos para comprender cómo se construye la narrativa y cómo el arte puede transmitir verdades emocionales y psicológicas más profundas. En conclusión, Apocalipsis Now es una película que va más allá de la mera representación de la guerra de Vietnam. Es una obra artística y poderosa que nos invita a reflexionar sobre los aspectos más oscuros de la condición humana y el impacto devastador de la guerra. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo.